A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Amigas y amigos, bienvenidos a este nuevo espacio de Quito con Marjorie, en donde tratamos de abordar temas de coyuntura e importancia para nuestra ciudad y para todo el país. Y hoy no podía ser de menos, vamos a abordar el tema de la mujer en el contexto del Día Internacional de la Mujer. La corriente femenina está tomando un nuevo impulso y no debemos permitirnos ningún tipo de análisis sesgados por el ánimo de ocupar espacios que por derecho ya nos corresponden. Debemos enfocarnos en encontrar las verdaderas causas para desarrollar soluciones reales a una problemática que está desaprovechando el 50% del potencial y habilidad de la sociedad. El valor de las aportaciones de la mujer en la ciencia a través de la historia es indiscutible. Una gran parte de la tecnología que nos permite hoy comunicarnos, ser más productivos o compartir emociones en redes sociales, por ejemplo, provienen de mujeres. Para abordar este y otros temas relacionados con la temática de la inclusión de la mujer en la tecnología, tenemos a una querida amiga de invitada. Ella es Leslie Jarrín. Leslie es ingeniera en sistemas y computación, máster en innovación y emprendimiento, emprendedora innata, conferencista dedicada al emprendimiento tecnológico con más de 20 años de experiencia, en donde ha ocupado diferentes roles dentro de la industria del software y la tecnología. Muchísimas gracias, Leslie, por acompañarme. Es un placer para mí tenerte aquí. Muchas gracias, Marjorie, por invitarme. Leslie, tienes más de 20 años de experiencia, eres una mujer emprendedora, conoces las distintas facetas de lo que es como mujer tratar de involucrarte en la ciencia y en la tecnología. Cuéntame un poquito tu experiencia y sobre todo quisiera saber desde qué momento empiezas tú a identificar estos sesgos. Bueno, déjame decirte que yo sí me considero privilegiada en muchos temas porque la verdad es que vengo de una familia donde las cosas son muy equitativas. Yo siempre comento que mi papá era de los que lavaba y cocinaba desde que era pequeño, entonces yo no tenía esas imágenes muy sesgadas entre lo que es femenino y masculino. Entonces yo crecí con la idea de que podía hacer cualquier cosa. Y a mí me encantaron las matemáticas y me gustaban las ciencias exactas, entonces decidí ir por una carrera que para mí era de lo más normal, una ingeniería. De hecho, en mis tiempos, cuando inicié, yo recién soy de la tercera promoción, éramos bastante nuevos. Y la verdad es que en este proceso yo entré a la carrera y nunca me imaginé que en verdad esta era una carrera considerada de hombres. No, como te digo, no tenía ese tipo de sesgos en mi cabeza. Pero cuando entré a la universidad sí tuve algunas experiencias un poco particulares que, confieso, en su momento no me di cuenta que eran un poco discriminatorias. Hasta después de mucho tiempo, cuando uno empieza a escuchar, a educarse, a entender que hay cosas que uno no tiene que aceptar simplemente. Cosas como que un profesor en la mitad de un examen se te para detrás y te dice ni lo intentes, si tú viniste aquí a buscar marido, o sea, ¿qué haces perdiendo tu tiempo? Ese tipo de cosas, en ese momento, claro, tú tienes 18, 19 años, te asustas, te ríes, una risa comprometedora, es tu profesor, no pasa nada, hasta que pasan los años y dices, ¿cómo lo acepté y qué pasó ahí? Y por qué creen que no tengo las mismas capacidades? Y empiezas a cuestionarte muchísimas más cosas. Y de ahí han habido, a través de la carrera profesional, muchos momentos
que de esos que se conocen como micromachismos, que son cosas que tal vez no te das mucho cuenta, pero en verdad están haciendo una diferencia por tu género en algo que no tiene nada que ver con eso. Muy común, ¿verdad? Y en todos los espacios. Para poder eliminar una problemática como esta es necesario tener información al respecto. Y ahí también encontramos, digamos, deficiencias, ¿no? Porque no hay una información, una investigación científica levantada al respecto, aunque en los últimos años, varios autores han tratado de abordar el tema, pero sigue siendo incipiente. Tú has tenido la oportunidad de estar en el mundo en distintos aspectos y formarte igual fuera, pero en Ecuador, ¿cuáles son las particularidades de las niñas o mujeres en la ciencia en nuestro país? Sabes que, de hecho, es súper interesante que tomes este tema porque en conjunto con alguna amiga adicional estamos viendo la manera de tener un poco más de data. Porque la verdad es que aquí no ha sido un issue, o sea, la gente ni siquiera se cuestiona y cuando no te cuestionas no te interesa saber los números, no te interesa tener la información y tenemos básicamente un montón de percepciones. Datos que te puedo compartir que son interesantes, estuve viendo en unos datos de la CENESID, justamente ahora que compartieron el tema de la cantidad de personas que se inscriben para las distintas carreras. Seguimos viendo que las mujeres siguen estando en carreras que son normalmente de menos salario, de menos impacto, en realidad no menos impacto, porque el impacto es impresionante, como el hecho de las enfermeras, ¿no? Pero no ves muchas mujeres en ciencias exactas en la vida laboral. Sin embargo, cuando entran a la universidad en una ingeniería en sistemas, por ejemplo, una ingeniería en general, son casi el 50%. Y en las aulas tienen realmente son muy destacadas. Yo tuve la oportunidad de dar clases por 7 años en la universidad y realmente las mujeres jamás tuvieron ningún tipo de problema. De hecho, eran mucho mejores. Es una especie de paradoja, ¿no? Es decir, la paradoja de género en la Universidad Ecuatoriana es, hay muchas mujeres, no muchas, en este tema, no, al menos no hay igualdad con los hombres, pero en cantidad son mucho mayores las que están en la universidad, que cursan, que además son muy buenas, a las que logran luego pues colocarse en buenos puestos. Totalmente, y justamente por eso es que parte de lo que queremos hacer en este estudio es determinar qué pasa. Primero hay una gran deserción, o sea, de las que entran a las que se gradúan hay una diferencia abrumadora. Mucho tiene que ver obviamente con los temas familiares. En familias priorizan el dar educación a los hijos varones, por ejemplo, si es que hay unas limitaciones económicas. La segunda es el hecho de los embarazos. Normalmente la mujer es la que carga con el 100% de ese proceso en mujeres jóvenes que no han planificado el tener hijos. Y hay otras cosas como lo que te contaba, el hecho de que hay muchas veces que sufres discriminación y para algunas eso es muy fuerte y no logran superarlo y simplemente les es más fácil salir de eso, buscar otro tipo de carrera y no continuar sufriendo. Las que logran graduarse luego tienen otra cuesta arriba de encontrar una buena posición laboral. Yo tengo ejemplos muy cercanos de mujeres que han sido ingenieras, por ejemplo, industriales, que no les dan oportunidad de ser ingenieros en petroleras porque la mujer no va al oriente. O sea, cosas de ese estilo y empiezas a limitarte, ganas mucho menos, te sacrificas igual para cosas que no justifican. Entonces, a menos que quieras realmente por años nadar contracorriente, no te queda otra que dejar lo que estabas haciendo, tu carrera. Tú lo hiciste, tú nadaste contracorriente. ¿Cómo ves tú tu historia, tu generación, con la de tus hijos, por ejemplo? ¿Notas diferencia o seguimos estancados en lo mismo? Sabes que yo sí veo una diferencia porque al menos estamos discutiendo. Estamos aquí sentadas y lo estamos hablando, cosa que no ocurría. Y al menos el ya identificar un problema ya empieza a la mitad de la solución. En mis tiempos yo creo que me veo yo de diferente. Realmente he sido privilegiada. Uno también tiene que estar consciente de que uno tiene ciertas condiciones, que ha tenido cierta suerte, se han alineado los planetas de alguna manera y ha permitido que uno siga adelante. Y yo sí acepto que encontré en mi camino gente muy buena, principalmente hombres que me apoyaron mucho en mi carrera.
y eso me ha hecho seguir creciendo. Por eso es que yo sí creo que el tema también de tener role models, de también decir, tengo un buen mentor, tengo un buen ejemplo a seguir, el seguir promoviendo, el que hagan más mujeres que sean visibles hacia las nuevas generaciones es súper importante, porque así dejas de tener esos taras en la cabeza que te dicen esto no es para ti. Estamos tratando de visibilizar a través de este tipo de espacios, pero como un ciudadano común, digamos, en su día a día, ¿cómo podemos promover más la equidad y en puntual promover que haya más niñas y mujeres en la ciencia y la tecnología? Te va a sonar un poco rara la respuesta que te voy a dar, porque indistintamente de la carrera, yo creo que todo esto sí empieza en el hogar. Tenemos que empezar en nuestras casas a compartir las labores de la casa y las labores profesionales entre hombres y mujeres por igual. Cuando empecemos a demostrar desde nuestra casa que no existen diferencias entre nosotros, que el color que utilices para vestirte, que el que lava los platos, que quien hace la comida, puede ser el hombre o la mujer, ahí empezamos a educar tanto a nuestros hijos varones como a las niñas en que los dos géneros podemos hacer lo que querramos nosotros hacer y luchar por lo que querramos. Y luego, si ya vamos viendo más allá de eso, obviamente en las escuelas, en los colegios, empezar a darles las opciones. Yo venía justo ahora cuando me invitaste, venía pensando en qué necesitamos hacer, y yo digo, es subir las expectativas a las niñas, las expectativas en ellas mismas y las expectativas que nosotros tenemos, porque desde que somos pequeñas siempre es, ay no, pobrecita, te caíste, ay no, la niñita, no te preocupes, tú no hagas, cuando en realidad es decir, oye, levántate, hazlo, tú puedes. O sea, las mismas actitudes que tenemos con los niños deberíamos tener con las niñas, porque ellas no creen en sus limitaciones hasta que alguien se las pone. Si nosotros subimos esas expectativas y las hacemos creer que pueden hacer cualquier cosa que quieran hacer, lo van a hacer. Esto se conoce en psicología como el efecto Pigmalión. Es cómo influyen en ti las expectativas de tu entorno. Y en efecto, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha ocurrido en nuestra familia, en nuestros casos, cómo nos influye las personas más cercanas, ¿no? Para bien y para mal. Por eso es la importancia de tener mucho cuidado en esto. Leslie, a lo largo de tu trayectoria, bueno, tienes toda esta experiencia, has dado clases, pero también formas parte de la sociedad civil. Entiendo yo que es igual con este objetivo de ayudar, de inspirar y de mejorar y poner más altas las expectativas de la gente, de nuestras niñas y de nuestras adolescentes. Cuéntame un poco de la labor que realizas en Mujeres por Ecuador y cómo se han articulado y cómo están trabajando para mejorar la cantidad y calidad de mujeres en empresas o en directorios. Es súper interesante también que topes ese tema, porque la verdad es que nosotros no podemos considerarnos seres aislados y solo ver por las cosas que a ti te funcionaron y por tu sueldo y por tu día a día. Por esto, con un grupo de amigas, fundamos el tema de Mujeres por Ecuador. Básicamente nos gusta hasta el nombre, porque es qué es lo que las mujeres podemos hacer por nuestro país. Por eso es Mujeres por Ecuador. Y nosotros desde ahí básicamente lo que queremos es ayudar a las mujeres a que sigan a ese siguiente paso. Y a muchas de las personas que están dentro de la red de Mujeres por Ecuador son mujeres que han logrado este éxito, que han tenido, como yo digo, estas buenas rachas en la vida, han tenido un buen terreno, y la idea es que entre todas podamos apoyar a las siguientes generaciones, y a que las mujeres que ya están logrando cosas no se detengan ahí, que logren llegar a las direcciones. Realmente a nivel de gerencias y presidencias es mínimo el número de mujeres, a nivel global, en el Ecuador igual. Y no se diga en tecnología. En tecnología, de hecho, es súper interesante, como estamos en Mujeres por Ecuador, soy la única dentro del grupo, pero me parece súper interesante porque también dentro de este medio empezamos a traer cada una un distinto aporte desde la visión y desde tus propias experiencias. Nos ayudamos en el crecimiento profesional, pero también nos ayudamos trayendo estas distintas experiencias. Entonces, realmente, esta red que hace visibilizar el trabajo, que muestra los logros de todas las mujeres exitosas y que crea estos role models para las siguientes generaciones, me parece que es un gran aporte que es el que está haciendo ahora Mujeres por Ecuador.
con el auge del movimiento feminista en el mundo, hemos visto también el otro lado, ¿no? Y vemos el otro extremo que generan muchas veces los ismos, por así decirlo. ¿Qué le podemos decir a toda la gente que más bien le molesta un poco porque consideran que las herramientas que utiliza el movimiento feminista son agresivas? Es decir, estamos tratando de ocupar espacios, pero igual con elementos de los cuales nos hemos quejado siempre, que es la violencia estructural y otros mecanismos que terminan siendo beligerantes de una u otra manera. ¿Qué le podemos decir a estas personas que nos ven con cierta censura? Aquí hay un par de frases que para mí son súper importantes. La primera es que el feminismo per se busca la igualdad, no busca una superioridad de la mujer. Muchas veces tratan de utilizar la palabra feminista como si fuese un insulto y como si buscásemos algún tipo de beneficio o superioridad, cuando en realidad lo único que buscamos es una igualdad de oportunidades. Eso por un lado. La segunda parte es que en casi todas las cosas yo creo que para que existan puntos medios tienen que haber extremos. Hay veces que hay ciertos grupos que son un poco más extremistas que tienen que hacer cosas más fuertes para sacudir un poco la conciencia, porque hay veces que no estamos dándonos cuenta de en realidad las diferencias que existen. De acuerdo, por ejemplo, hemos visto en el mundo entero y en Ecuador también, claro, manifestaciones en donde eventualmente no siempre son violentas, pero se destruyen algún bien público o algún monumento, etcétera, etcétera. Entonces, claro, la ciudadanía a veces lo apoya porque entiende que hay un proceso que se ha invisibilizado por muchos años y que lo que buscas es pues darlo a conocer y tiene que ser abrupto. Pero hay otros quienes dicen, pues, si están dañando bienes públicos, digamos, la causa y el efecto, el medio debería ser de la misma naturaleza del fin, si es que queremos coherencia. Pero si tú eres, como lo eres, madre de familia, y ves que tu hija está peleando por un derecho y dices, ok, el que ella pelee por un derecho me significa que rayen un monumento o que lo destruyan o que lo ensucien, tú dices, bueno, ¿vale o no? Justifica el medio si lo que queremos es visibilizar algo una deuda histórica, algo que por muchos años no hemos podido visibilizarlo. ¿Sabes que a mí me llamó muchísimo la atención? Yo he ido cambiando de forma de pensar con respecto a este tipo de cosas a través del tiempo, porque tú vas recibiendo distinta información y yo creo que por ahí empieza el crecer como ser humano. Cuando yo vi la película sobre el voto femenino de suffragettes, y realmente para lograr el voto femenino ellas hicieron muchísimas cosas, pero el único momento en que lograron que eso se considere fue cuando una se lanzó delante de un caballo y murió, que para todo el mundo era ¿cómo puede hacer algo así? Dio su vida por eso. Hay veces que las causas que se persiguen, a menos que la sociedad esté dispuesta a con menos hacer más, vamos a tener que tener algunas sacrificadas en el proceso y agradecer a las que hicieron eso. Para mucha gente hoy día es como pelear por el voto, pero en realidad no podíamos votar. En realidad habían tales niveles de injusticias que no podría yo juzgar, me explico. O sea, yo podría decir, yo personalmente no saldría a dañar nada. Por supuesto. Pero si alguien lo hace porque en realidad no es escuchada de alguna manera, le cuestionaría, sí, pero también cuestionaría a la sociedad de cómo estamos dejando que esa olla de presión llegue a ese punto, que hay gente que o raya un monumento o da la vida por una causa. Claro, es decir, no tenemos que dejar de analizar, bueno, cada uno de los casos y obviamente buscar que sean escuchados antes de tener, digamos, episodios que lamentar. Estamos, sí, a pocos días de que se celebre el Día de la Mujer y lo que queríamos era evidenciar un caso de éxito de una mujer en la tecnología, pues que tiene mucho que contarnos, ¿no? Yo les invito además que la sigan a través de redes sociales a Leslie Jarrín y que conozcan un poquito más de su trayectoria porque estamos a pocos minutos de terminar. Un mensaje final que quieras dejarnos, Leslie. Como les decía, subir las expectativas de sus hijas, darles las oportunidades, creer en ellas y a sus hijos, yo tengo 3 varones, que los hombres también pueden hacer muchísimo
por equilibrar la sociedad. El machismo nos afecta tanto a hombres como a mujeres, entonces tenemos que trabajar en esto y sobre todo dedíquense a la tecnología, no es la enemiga de nosotros, es quien nos va a ayudar realmente a evolucionar como sociedad. Muchísimas gracias, Leslie. Amigas y amigos, a pesar de que el número de mujeres que realiza estudios científico-tecnológicos ha aumentado considerablemente, su presencia profesional sigue estando muy por debajo de los porcentajes previsibles. La plena incorporación femenina a los sistemas de ciencia y tecnología no es simplemente la reivindicación igualitaria, sino una necesidad económica y social. Se vuelve fundamental entonces lograr una buena educación en ciencia y tecnología para todos, pues ningún país puede permitirse dejar de lado a la mitad de la población. Muchísimas gracias, nos vemos y escuchamos a través de Telesucesos la próxima semana. Hasta pronto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.